Queridos hermanos, el motivo que nos congrega hoy en nuestra iglesia catedral es honrar la memoria de un gran religioso, sacerdote y obispo, Fray Mamerto Esquiú. Queremos pedir que su próxima beatificación, que estaba prevista para el 13 de marzo pasado y que fue postergada en razón de la pandemia, que ha sido reprogramada para el próximo 4 de septiembre, sea una fuente de gracia para toda la Argentina, para su Catamarca natal y para Córdoba, que se gloria de haberlo tenido como obispo. Al honrar la memoria de Fray Mamerto Esquiú, queremos destacar su constante humildad. Las circunstancias de la vida lo pusieron en lugares destacados. Pensemos esa famosa homilía que tuvo en la iglesia matriz de Catamarca el 9 de julio de 1853, en donde se refirió a la Constitución Nacional que había sido jurada el 1 de mayo de ese año. En años posteriores fue elegido legislador en su provincia natal. En su momento fue propuesto para ser arzobispo de Buenos Aires. Finalmente, y por expresa voluntad del Papa, aceptó finalmente el obispado de Córdoba. Ahora, frente a esas circunstancias en las que la providencia lo puso, su elección siempre fue franciscana y por eso mismo evangélica. El evangelio que acabamos de escuchar ilustra precisamente el ejemplo de Fray Mamerto. Allí se nos narra la petición de 2 discípulos de Jesús y también la indignación de los 10 restantes. Estos 2 discípulos habían pedido estar uno a su derecha y el otro a su izquierda en el reino de Jesús. Los otros 10 se indignaron, no porque les pareciera desacertada la petición de estos 2 discípulos, sino porque les habían ganado de mano. De alguna manera, ellos también aspiraban a tener un lugar preponderante. Por eso, la magistral enseñanza de Jesús que acabamos de escuchar. Entre ustedes no debe suceder así. Y esto que el Señor le dice a sus discípulos entonces, es algo que nos lo dice también a nosotros. Y esa enseñanza que Jesús da a sus discípulos en esta oportunidad, la ratificó con su ejemplo. Y ahí está el acontecimiento del lavatorio de los pies durante la última cena. El Señor cumple una tarea humildísima para significar que el que preside tiene que tratar de estar al servicio, no buscar los primeros lugares ni el reconocimiento de los demás, sino servir generosamente a sus hermanos. Ahora, junto a su humildad, también destacamos en Fray Mamerto Esquiú su servicio como sacerdote y como obispo. Y uno de esos servicios, quizá uno de los más destacados, fue el empeño que puso en favorecer la unidad
de la Iglesia y de la patria. También aquí encontramos un eco de lo que San Pablo le recomendaba a los Gálatas. Se sabe, dice el apóstol, bien cuáles son las obras de la carne: enemistades y pelea, rivalidades y violencia, ambiciones y discordia, sectarismos, disensiones y envidia. Desde que comenzó el movimiento independentista en la Argentina el 25 de mayo de 1810 y que alcanzó su culmen en la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816 y hasta la concreción de la Constitución Nacional, nuestra patria estuvo envuelta en luchas fratricidas que enlutaron a la sociedad. Todo esto que dice el apóstol Pablo, que genera el espíritu del mal, tuvo una concreción en nuestra patria. En parte, Fray Mamerto fue testigo de algo de esto, a pesar de su juventud. Y en el famoso sermón del 9 de julio de 1853, lo pone de relieve. Miren lo que ha suscitado esta situación: enfrentamiento, muerte, violencia, atropello. No podemos vivir así. Y entonces, haciéndose eco también de lo que dice el apóstol, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia. Él invita a toda la ciudadanía a respetar la ley y aceptar la Constitución. Lo que Fray Mamerto dijo en esa oportunidad tiene especial vigencia en estos días en nuestra patria. Ambas cosas. Respetar la ley. A veces los argentinos nos gloriamos de esquivar las normas y las leyes. Como vulgarmente se suele decir, hacer las cosas por izquierda. Zafar. Siendo así que con estos procederes perjudicamos a todos y quienes salen más perjudicados son los más frágiles, los más débiles, los más pobres. Y junto a esto que recomienda Fray Mamerto de observar la ley, adherir a la Constitución Nacional, que es la ley suprema. Nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera el presidente. Aunque haya sido votado por la mayoría de la ciudadanía, no está por sobre la Constitución. Todos tenemos que aceptar la Constitución. Fray Mamerto, en ese sermón, señala que la Constitución también tiene que tener una estabilidad. No puede ser algo que se cambia continuamente. Es cierto, él dice que son realidades limitadas y pueden en su momento necesitar adecuaciones, pero no pueden ser tan frecuentes que hagan perder el sentido de esta ley fundamental que debe presidir la vida de todos los ciudadanos, desde el presidente hasta el último de los ciudadanos. Me parece que esto tiene especial vigencia en el tiempo que vivimos. Fray Mamerto Esquiú fue, como decíamos, obispo de Córdoba. Tuvo un breve episcopado entre nosotros, apenas 2 años, pero aunque breve, fue ejemplar.
Se destacó sobre todo por su caridad, especialmente para los más necesitados. Una anécdota cuenta que un visitante extranjero preguntó: ¿dónde vive el obispo? Y alguien le dijo: donde usted vea salir a los pobres, ahí vive el obispo. El servicio episcopal de Fray Mamerto fue un servicio intenso. El primer año lo dedicó sobre todo a la ciudad. El segundo año comenzó a dedicarlo al interior. Y hay que tener en cuenta que en ese momento la diócesis de Córdoba abarcaba toda la provincia y toda la provincia de La Rioja. Precisamente, volviendo de una visita pastoral en la provincia de La Rioja, en el trayecto enfermó gravemente y falleció. Y su muerte fue como su vida, en la sencillez y en la humildad. Le agradecemos hoy también al Señor el testimonio de este religioso, de este sacerdote, de este obispo, que se suma al de otros santos cordobeses. En nuestra arquidiócesis tenemos que ser conscientes de que el Señor nos ha hecho inmensos regalos. San José Gabriel del Rosario Brochero, pastor ejemplar. La beata María del Tránsito, religiosa franciscana excelente, al servicio de los más pobres. La beata Catalina de María, también religiosa preocupada por la promoción de la mujer, colaboradora del cura Brochero en el servicio de los ejercicios espirituales. El beato Enrique Angelelli y sus compañeros mártires, uno de ellos cordobés también, el beato Carlos de Dios Murias. Testigos del Evangelio en situaciones difíciles en nuestra patria. Y Dios mediante, el 4 de septiembre, Fray Mamerto, antiguo obispo de Córdoba. No son regalos para enorgullecernos, son regalos para desafiarnos a seguir el camino de la santidad al cual todos estamos llamados desde el día de nuestro bautismo. La santidad no es atributo ni privilegio de un determinado grupo, sino el destino común de todo bautizado. Y cada uno de ellos, de estos santos cordobeses y otros que esperan ser reconocidos por la Iglesia, ese testimonio fue en tiempos muy difíciles, muy difíciles. No fue una existencia cómoda y fácil para cada uno de ellos. Todos tuvieron enormes desafíos. Y en esos enormes desafíos vivieron una fidelidad irrestricta al Señor Jesús. Tomaron el Evangelio como la norma de su vida. Por eso nos desafían también a caminar tras sus huellas. Este regalo del Señor es un precioso don para la iglesia que peregrina en Córdoba y en definitiva para la iglesia que está en la Argentina. Por eso le agradecemos al Señor este regalo y le pedimos la gracia de imitar los ejemplos de estos varones y mujeres que se han destacado en el seguimiento de Jesús. Y en particular, mirando el ejemplo de Fray Mamerto Esquiú, pedir la gracia de saber imitar su sencilla humildad
su generoso servicio y también su generosa caridad. Y lo hacemos por la intercesión de la Inmaculada, de la cual Fray Mamerto fue devoto como buen franciscano. A la Virgen Santísima y a todos los santos cordobeses le pedimos que nos alcancen abundantes bendiciones, fidelidad al Evangelio y que sepamos de veras caminar hacia la santidad a la cual el Señor nos llama. Que así sea.